Magistral intervención de Lenia Batres, amigos, en la sesión el día de hoy en la Suprema Corte. Cabe recalcar que ahorita hay una tensión impresionante. ¿Por qué? Porque el ministro Pérez Dayán dijo que va a votar en contra. Y eso deja a la oposición, que al momento no han puesto ningún tuit, no han reportado ningún texto de cómo van a tomar esto. Y es que el tema es muy sencillo. Los partidos políticos no pueden presentar actos de inconstitucionalidad. Así de sencillo. Y la mayoría de ministros está acorde con esto. Y es donde entra Lenia Batres a dar tremenda cátedra a sus iguales. Eso decían los constituyentes estadounidenses, que a veces parecen estar inspirando decisiones de esta Corte. El ministro Carranca nos propone asumir que la Constitución está al nivel de cualquier otra disposición legislativa y es una mera ley federal que puede ser anulada por la Corte. Si esto fuera así, la Constitución sería, al decir de los constituyentes estadounidenses, un intento absurdo del pueblo para limitar a una Corte ilimitable. Hay confusión conceptual que considero grave. Desde la concepción kelseniana, la labor de un tribunal constitucional tendría que ser dotar de vigencia plena al texto constitucional. Contrario a lo que algunos miembros de este Pleno han sostenido, la Constitución no se negocia. La Constitución no se somete a la revisión discrecional y arbitraria de un puñado de funcionarios. La Constitución debe ser respetada y acatada en su integridad. Esta Suprema Corte debería ser la garantía de la Constitución y no la vía para su anulación por parte de élites políticas o económicas de nuestro país. Cuando vinieron los pueblos indígenas exigiendo en esta Corte, a esta Corte, revisar la reforma que cumplía los acuerdos de San Andrés Larrainzan, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando dos partidos minoritarios impugnaron la reforma constitucional en materia electoral de 2007, las y los ministros entonces respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que debía revisarse la desaparición de la facultad de investigación del artículo 97 constitucional, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los constituyentes de la Ciudad de México fueran electos por el pueblo y no impuestos por las cúpulas, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto destruía la soberanía energética del país, ministras y ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Hoy viene el PRI y el PAN, sin estar legitimados, a exigir que se anule una reforma que cambia la forma de designar personas juzgadoras para que el pueblo sea quien los nombre, y hoy el proyecto nos propone aceptar que siempre sí se pudo anular la Constitución, que antes no lo habían notado, que la Constitución siempre tuvo cláusulas pétreas, pero que no nos habíamos dado cuenta, y descubre que hay que cambiar el criterio jurídico. Ministras y ministros, el pueblo mexicano sí le pide a esta Suprema Corte, a este Poder Judicial, congruencia. Hoy vamos a demostrar si la tenemos o si aquí se juzga diferente en función de quiénes son las partes y cuáles son los intereses que defienden. Recordemos que no ha cambiado el proceso de reforma constitucional, no cambió
Lo que no cambió fueron las reglas constitucionales y las mayorías necesarias. Lo que no cambió fueron las reglas constitucionales y las mayorías necesarias para integrar el poder reformador de la Constitución. No hay una justificación objetiva para un cambio de criterio. Lo único que ha cambiado es la voluntad de un grupo de personas que creen estar por arriba de la Constitución, creen tener el poder de someter y anular el texto constitucional, creen que nuestro país debe regir la supremacía judicial y suprimirse la supremacía constitucional. Mucho se ha alegado que impedir a la Suprema Corte anular toda clase de reformas constitucionales constituye un peligro que permitiría graves decisiones futuras, hipotéticas, que no podrían ser frenadas. La historia demuestra que no fueron los tribunales los que abolieron la esclavitud, todo lo contrario, la hicieron legal durante siglos. Fueron las rebeliones y las luchas anticoloniales las que acabaron con el esclavismo. El fin de las monarquías no fue producto de una resolución judicial, sino de luchas revolucionarias que costaron millones de vidas en todo el mundo. El Estado laico costó a los mexicanos una guerra de reforma. No se lo debemos al Poder Judicial. Es absurdo temer por la ausencia de facultades de la Suprema Corte para lograr estas grandes revoluciones. Las revoluciones las hacen los pueblos, la historia la hacen los pueblos, no las instituciones obstinadas en la conservación de los status quo. En este sentido, se ha llegado a reprochar que en otro momento contra reformas neoliberales hechas en nuestra Constitución y que ocasionaron un grave daño al país y a las y los mexicanos, se intentaron acciones de inconstitucionalidad por parte de quienes entonces formaban parte de la oposición, pero de manera injustificable. No se dice que en esas ocasiones el trámite fue desechar sin incluso mayor discusión con criterio jurisprudencial que hoy se abandona. No son las personas o las partes quienes deben garantizar previsibilidad en sus decisiones, sino este tribunal el que tendría que dar certeza jurídica a las y los mexicanos sobre sus criterios y sobre la defensa inquebrantable que debe hacerse de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No existe tal acto de inconstitucionalidad, amigos. Lo que veníamos diciendo durante mucho tiempo. Lenia Batres lo deja completamente expuesto. Y la sesión todavía no termina, amigos. Y créanme, hay tensión y hay tensión de la buena. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video. Y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.